Bien, la mala situación de la guerra del Rif, de la guerra de Marruecos, favoreció el ascenso de Miguel Primo de Rivera al poder. Este era un militar que adquirió muchísimo prestigio, de origen jerezano, que, bueno, pues en este caso participó en la guerra de Marruecos y adquirió su cargo como general porque, bueno, pues tuvo muchísimo éxito en esta guerra. No lo debemos confundir con su hijo, con José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera es el fundador del partido Falange Español. Entonces, bueno, pues no es el mismo y esto lo tenemos que tener muy claro. Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera son padre e hijo, pero bueno, pues uno es el dictador, que es Miguel, que es el que está vestido de militar, y otro es el político español que fundó Falange, que es el hijo de Miguel Primo de Rivera y que en este caso, bueno, pues son padre e hijo, pero no los debemos confundir. A los dos se les dice Primo de Rivera, pero uno es Miguel, que es el dictador, y otro José Antonio, que es el fundador de la Falange. Los militares están hartos de la inoperancia del gobierno y lo que hacen es dar un golpe de Estado que, bueno, pues llegó a apoyar el rey Alfonso XIII tras el desastre de Anual, en el que se van a perder más de 4.000 soldados. Muchos soldados para un ejército como el español en aquel entonces. Por parte del gobierno, las medidas que se tomaron contra el desastre de Anual fueron muy débiles y en este caso, bueno, pues los rebeldes del Rif seguían campando a sus anchas por Marruecos, matando españoles y atacando sobre todo las ciudades de Ceuta y Melilla. Y en este caso, bueno, pues Primo de Rivera se convierte en el dictador después de dar ese golpe de Estado y lo que hace es implantar lo que se conoce que en aquella época, o se llamaba en la prensa, con el nombre del gobierno del cirujano de hierro. ¿Qué es el gobierno del cirujano de hierro? Este concepto es muy importante y conviene que lo tengáis en la libreta. El cirujano de hierro es el jefe político que de alguna manera toma las decisiones que hacen falta para solucionar los problemas de un país. Es decir, una persona que digamos, o podremos decir, tiene los pantalones bien puestos y que esos pantalones bien puestos van a solucionar los problemas de este país. Entonces, bueno, pues hay veces que esto funciona y veces que no, como todo. Hay veces que la democracia funciona y veces que la democracia no funciona, como todos los sistemas políticos. Y la dictadura de Primo de Rivera, la verdad es que comenzó con muchísimo éxito, porque en este caso, Miguel Primo de Rivera, aparte de suspender los derechos constitucionales de la Constitución de 1876, quitándonos la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de asociación, implanta medidas para el crecimiento, para generar crecimiento económico, como por ejemplo los llamados monopolios. Se funda Telefónica, se funda Camsa. Telefónica sigue existiendo actualmente, solo que se llama Movistar. Y en este caso, bueno, pues Camsa sigue existiendo, aunque ya se ha privatizado, pero en su origen pertenecía a España. Renfe, que sigue siendo pública, es decir, los trenes siguen siendo públicos. Hasta la fecha eran compañías privadas y lo que hizo Primo de Rivera fue crear Renfe y convertir el transporte en un transporte público. Y bueno, pues se van a construir embalses para generar energía y modernizar el país. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera, por un lado es mala porque nos quita libertad, pero por otro lado es buena porque genera progreso. Es decir, en este caso, bueno, pues es, por así decirlo, cosas buenas y cosas malas. Y esta dictadura, evidentemente dirigida por militares, ¿qué van a hacer? Apoyar la guerra de Marruecos. Es decir, van a apoyar la guerra de Marruecos y van a llevar a cabo una maniobra que va a poner fin a la sublevación de Marruecos con el desembarco de Alucema. Desembarco de Alucema, que en este caso, bueno, pues estuvo dirigido por un ubetense, por Leopoldo Saro, y que en este caso, bueno, pues Leopoldo Saro va a ser nombrado conde, para que tengáis un poquito de referencia, que Leopoldo Saro fue un ubetense que formó parte del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera. Esto, evidentemente, dio mucho prestigio a Primo de Rivera, porque había salvado la nación, había protegido a España frente a los sublevados rifeños. Pues en este caso, la victoria hizo que los militares, pues como no tenían experiencia en el gobierno de una nación, se acomodaron y no dieron solución a los problemas que seguían estando dentro de España. El problema de todo esto, chicos y chicas, es que se culpó al exterior, se culpó al fracaso militar de los problemas del país. Y los problemas del país no fueron solamente el fracaso militar.
sino que en este caso la crisis sigue existiendo, el régimen empieza a ser cuestionado porque evidentemente está siendo ineficaz. Cuando llega la crisis de 1929 y España empieza a padecer sus consecuencias, no tienen una política eficaz económicamente para dar solución y no le queda más remedio a Primo de Rivera que dimitir. Esto, la dimisión de Primo de Rivera, va a ser, por así decirlo, la caída de la monarquía de Alfonso XIII, puesto que el rey, digamos que intenta devolver la normalidad anterior a la dictadura de Primo de Rivera, volviendo a poner la Constitución en vigor y nombrando gobiernos como hacía antiguamente. Ahora le toca al Partido Conservador, si no funciona al Partido Liberal, solo que en este caso el rey cambia la idea de nombrar a conservadores o a liberales por militares. Este militar, Primo de Rivera, me ha funcionado bien, pues voy a nombrar otro militar que me funcione también igual de bien. El problema es que, claro, pues el pueblo se da cuenta de que esto no es así, de que esto es una dictadura de forma encubierta. De hecho, a estos gobiernos militares nombrados por Alfonso XIII se los conoce con el nombre de la dicta blanda. El Pacto de San Sebastián se formó como resultado de este rechazo del gobierno, a los gobiernos militares, y la finalidad es: el rey Alfonso no funciona, España no necesita rey, puesto que los reyes van a venir cada vez peor, y lo que tenemos que hacer es quitar al rey de en medio, proclamar una república y, una vez derrocado este rey, instaurar un sistema democrático que nos permita decidir qué es lo mejor de España a través de unos derechos y libertades democráticas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a los integrantes del Pacto de San Sebastián, los cuales fueron detenidos por traición y encarcelados. Entonces, bueno, pues en este caso, tras el encierro de los miembros del Pacto de San Sebastián, el reinado de Alfonso XIII sigue unos meses hasta que se convocan elecciones municipales donde los republicanos vencieron. Esto es muy importante porque en este sentido, si ahora vosotros cogéis y buscáis los resultados electorales de las elecciones municipales de 1931, veréis que la mayor parte de los votos eran votos a opciones monárquicas, opciones que defendían al rey. Diréis, bueno, ¿y entonces por qué los republicanos vencen? Los republicanos vencen en las ciudades, donde el caciquismo, es decir, donde los jefes de los pueblos no tienen influencia sobre los ciudadanos. Entonces, claro, ¿qué es lo que se interpreta? Que en el campo, sometidos mediante las típicas prácticas de o votas esto o te echo a la calle, ganan opciones monárquicas, pero en las ciudades donde esta influencia no existe, las opciones republicanas vencen y esto hace que la monarquía de Alfonso XIII caiga. Pero eso, chicos, es otro capítulo.